niño que recordaba ser el arquitecto del Titanic. ¿Te imaginas que tu hijo de 5 años te diga llorando: yo construí ese barco y me morí tratando de salvar gente? Eso fue exactamente lo que le pasó a la mamá de Jaime mientras veían un documental del Titanic. El chamaco no solo se puso a llorar desconsoladamente, sino que empezó a decir cosas que ningún niño debería saber. Soy Thomas Andrews. Construí el barco perfecto, pero no pude salvar a todos. Su mamá se quedó helada viendo cómo su pequeño se desesperaba mientras pasaban las imágenes del hundimiento. ¿Cómo un escuincle tan chiquito podía tener una reacción tan intensa a algo que pasó hace más de 100 años? Lo que vas a conocer es uno de los casos de reencarnación más perturbadores jamás documentados. Una historia real investigada por el programa El fantasma dentro de mi hijo, que dejó a los expertos en parapsicología sin explicación. Thomas Andrews fue el genio diseñador del RMS Titanic, un hombre que murió a los 39 años tratando de salvar vidas durante el hundimiento en 1912. Más de un siglo después, un niño americano empezó a manifestar recuerdos imposibles, memorias de una vida que no era suya, de una tragedia que jamás pudo haber vivido. Desde muy chiquito, Jaime mostró una obsesión inexplicable con el Titanic. No era curiosidad normal de niño, era algo mucho más profundo y perturbador. Lloraba cuando veía imágenes del barco, hablaba de detalles técnicos imposibles para su edad y, lo más escalofriante, se refería al Titanic como mi barco y hablaba de los pasajeros como si los conociera personalmente. No pude conseguir suficientes botes salvavidas, decía llorando, con una culpa que ningún niño debería cargar. Pero fue durante una visita al Museo Marítimo que la mamá de Jaime vivió la experiencia más espeluznante de su vida. El niño, de 5 años, vio una maqueta del Titanic y empezó a señalar detalles específicos con una precisión que dejó al personal del museo en shock. Esta era la sala de máquinas. Estas eran las calderas principales, y estas escaleras llevaban a los camarotes de primera clase, dijo Jaime, como si estuviera dando una clase de ingeniería naval. Su mamá se quedó tiesa. Un niño de 5 años no podía saber esa información técnica a menos que realmente hubiera vivido en ese barco. Lo más perturbador fue cuando Jaime empezó a describir los últimos momentos de Thomas Andrews. Con lágrimas en los ojos, relató: estaba en el salón de fumadores, checando los planos del barco por última vez. El barco se estaba hundiendo, y sabía que no tenía suficientes botes salvavidas para todos. Me quedé para ayudar a la gente, mujeres y niños primero. Los detalles eran exactos. Testigos históricos efectivamente reportaron que Thomas Andrews fue visto por última vez en el salón de fumadores del Titanic, estudiando los planos de construcción mientras el barco se hundía. ¿Cómo pudo Jaime haber sabido esto? La familia decidió investigar más a fondo. Descubrieron que Thomas Andrews nació el 7 de febrero de 1873 en Irlanda del Norte. Era el diseñador principal en Harland & Wolff, el astillero responsable del diseño del Titanic. Murió a los 39 años durante el hundimiento el 15 de abril de 1912. Pero lo que más los espantó fue descubrir que Jaime nació exactamente en el aniversario de la muerte de Thomas Andrews, el 15 de abril, 100 años después. ¿Casualidad? Lo que pasó en las siguientes semanas haría que hasta el más escéptico cuestionara esa posibilidad. La investigación de la familia tomó un giro aún más perturbador cuando decidieron poner a prueba a Jaime de una manera que ningún niño de 5 años podría aguantar. Le pusieron decenas de fotos viejas enfrente, mezclando imágenes del Titanic con otros barcos de la época. Sin dudarlo, Jaime inmediatamente señaló las correctas. Este es mi barco. Este es el puente donde trabajaba. Y aquí era donde estaba mi oficina. Pero cuando le mostraron una foto de Thomas Andrews, pasó algo extraordinario. Jaime se quedó callado por largos segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró: «Ese soy yo».
Estaba más flaco en ese entonces. El momento más escalofriante llegó durante una sesión con una psicóloga infantil especializada en casos paranormales. Jaime fue puesto en un estado de relajación profunda y empezó a hablar con acento irlandés de Thomas Andrews. Su voz cambió completamente. Mi nombre es Thomas Andrews Jr. Nací en Comber, County Down, Irlanda del Norte. Mi papá se llamaba también Thomas y mi mamá se llamaba Elisa Pye. La psicóloga checó cada dato después. Todo estaba correcto. Jaime nunca había estudiado a la familia Andrews. Nunca había escuchado del pueblito de Comber, mucho menos de los papás de Thomas. ¿De dónde había salido esa información? Pero la prueba definitiva estaba por venir. La familia había conseguido acceso a los planos originales del Titanic, dibujos técnicos guardados en los archivos de White Star Line, documentos a los que ni siquiera historiadores especializados podían acceder fácilmente. Cuando le mostraron a Jaime los planos, inmediatamente empezó a señalar modificaciones que había hecho durante la construcción. Aquí cambié el grosor del casco. Esta pared la reforcé. Y aquí agregué más soportes. Ingenieros navales modernos lo confirmaron. Todas las modificaciones que Jaime mencionó realmente existían en los planos finales. Algo imposible estaba pasando ante los ojos de todos. La revelación más impactante llegó cuando Jaime empezó a dibujar. Sin ninguna maqueta o referencia, tomó lápiz y papel y dibujó el diseño interior del Titanic con precisión quirúrgica. Cada pasillo, cada escalera, cada camarote estaba en su lugar exacto, pero estos no eran dibujos de niño. Eran planos arquitectónicos detallados que parecían salir de la mesa de dibujo de un ingeniero naval experimentado. La sala de máquinas estaba aquí, los hornos de las calderas estaban aquí, y este pasaje secreto llevaba directo a la cubierta de emergencia, explicaba Jaime mientras dibujaba, como si estuviera revisitando su propia casa. Lo más perturbador pasó cuando dibujó algo que ningún libro de historia mencionaba, un cuarto secreto en el Titanic que Thomas Andrews había diseñado como su refugio personal. Me quedaba aquí cuando necesitaba pensar solo. Nadie más sabía de este cuarto, dijo Jaime, dibujando un pequeño compartimento conectado a su oficina. Sus papás estaban escépticos hasta que un historiador naval que consultaron lo confirmó. Registros recién descubiertos en los archivos de Harland and Wolff efectivamente mencionaban un espacio de trabajo privado de Thomas Andrews que nunca había sido documentado públicamente. El niño había revelado un secreto guardado por más de un siglo, pero fue durante una simulación virtual del hundimiento que Jaime tuvo su colapso emocional más intenso. Al ver la recreación computarizada de los últimos momentos del Titanic, entró en pánico completamente. «No, necesito regresar. Todavía hay gente ahí adentro», gritó desesperadamente, tratando de meterse a la pantalla de la computadora. Le prometí a la señora Honora Widener que salvaría a su hijo. Se lo prometí. Su mamá lo abrazó, tratando de calmarlo, pero Jaime siguió sollozando. No pude salvar a todos. Fue mi culpa. Construí el barco, pero no construí suficientes botes salvavidas. La culpa centenaria de Thomas Andrews parecía estar consumiendo el alma de un niño inocente. La situación se volvió aún más bizarra cuando Jaime empezó a recitar los nombres de pasajeros del Titanic como si fueran viejos amigos. El coronel Gracie era un señor muy educado. La señora Brown, la que le dicen Molly, era muy valiente. Y el capitán Smith, pobrecito, confiaba tanto en el barco. Hablaba de estas personas con una intimidad emocional imposible para un niño. Pero cuando mencionaba a las víctimas, pasaba algo devastador. La pequeña Laura Allison solo tenía 2 años. No pude salvarla, decía llorando inconsolablemente, como si estuviera reviviendo la tragedia. Lo más asombroso fue cuando Jaime reveló conversaciones privadas que supuestamente tuvieron lugar entre Thomas Andrews y otros miembros de la tripulación en las horas finales del hundimiento. El capitán Smith me preguntó cuánto tiempo teníamos. Le dije, 1 hora, tal vez 1 hora y media como máximo. Se quedó callado y luego me agradeció por mi honestidad.
Historiadores navales quedaron atónitos. Esta conversación particular, entre Andrews y Smith, solo fue mencionada en un testimonio oscuro de un sobreviviente enterrado en los archivos de la investigación británica de 1912. Un documento que nunca se publicó en libros populares o documentales. ¿Cómo pudo un niño americano conocer este diálogo íntimo? Expertos en reencarnación de la Universidad de Virginia fueron llamados para investigar el caso. El doctor Jim Tucker, sucesor del reconocido doctor Ian Stevenson, quedó impresionado por la cantidad de detalles verificables que Jaime presentaba. En 40 años estudiando casos de reencarnación, rara vez he visto un niño con tantos recuerdos específicos y emocionalmente cargados, declaró Tucker. Sometieron a Jaime a rigurosas pruebas de memoria, personalidad y hasta neurológicas. Todos los resultados apuntaban a algo científicamente inexplicable. Este niño realmente parecía cargar las memorias y traumas emocionales de Thomas Andrews. Durante las sesiones de terapia, Jaime empezó a mostrar conocimientos técnicos de construcción naval que dejaron perplejos a los ingenieros. Explicó en detalle cómo funcionaba el sistema de compartimentos estancos del Titanic. El barco podía sobrevivir si 4 compartimentos se llenaban de agua, pero el iceberg rompió 5, así que no había salvación. Un niño de 5 años describía principios de ingeniería que los ingenieros navales tardan años en aprender. Calculé mal la resistencia del acero en las temperaturas heladas del Atlántico Norte. Si hubiera sabido, habría usado un acero diferente, decía con una tristeza profunda que partía corazones. El fenómeno más inexplicable ocurrió cuando llevaron a Jaime a visitar los restos del Titanic a través de realidad virtual. Virtualmente sumergido en el barco hundido, navegó por los pasillos submarinos como si conociera cada rincón. Mi camarote era por aquí, el salón de fumadores estaba en esta dirección. Guió a los exploradores virtuales con precisión absoluta hasta llegar a lo que quedaba del cuarto donde Thomas Andrews fue visto por última vez. Ahí, Jaime tuvo un ataque de pánico devastador. Estaba sentado justo aquí, viendo mi reloj. Eran las 2:05 de la madrugada. Sabía que solo me quedaban unos minutos. Sus descripciones coincidían exactamente con los relatos históricos de los últimos testigos que vieron a Andrews vivo. Pero fue cuando un equipo de documentales decidió confrontar a Jaime con evidencia contradictoria que el caso tomó un giro surrealista. Le mostraron una foto alterada del Titanic con detalles intencionalmente incorrectos. Jaime inmediatamente identificó cada error. Esto está mal. Las chimeneas no estaban inclinadas así. Los botes salvavidas no estaban posicionados así. Y este color del casco está completamente fuera de las normas de White Star Line. Su reacción fue casi agresiva, como si estuvieran insultando su obra maestra. El equipo se quedó sin palabras. ¿Cómo podía un niño tener tal nivel de conocimiento técnico y tal apego emocional a detalles que ni siquiera los expertos habían notado inmediatamente? La investigación llegó a su punto más dramático cuando los psicólogos descubrieron que Jaime tenía fobias extremadamente específicas que no tenían sentido en un niño. Entraba en pánico cuando escuchaba sirenas de barcos, se negaba a bañarse en tinas porque recordaba los compartimentos llenándose de agua y tenía pesadillas recurrentes sobre agua helada. Mami, soñé otra vez que me estaba hundiendo en 1900, el mar oscuro y frío, y había gente gritando pidiendo ayuda, pero no podía nadar hacia ellos, relataba entre lágrimas. Estos traumas psicológicos no tenían explicación en la vida de Jaime, pero tenían perfecto sentido si eran memorias residuales de Thomas Andrews. El caso tomó una dimensión aún más misteriosa cuando descubrieron que Jaime tenía habilidades artísticas inexplicables. Sin haber tomado jamás clases de dibujo técnico, creaba planos arquitectónicos perfectos de barcos que nunca existieron, pero que seguían precisamente los estándares de diseño de la época de Andrews. Este barco sería más seguro que el Titanic. Mira, puse más botes salvavidas aquí e hice los compartimentos estancos más altos, explicaba, mientras dibujaba diseños que ingenieros modernos consideraron técnicamente factibles e innovadores.
Era como si Thomas Andrews estuviera usando el cuerpo de Jaime para completar proyectos que la muerte había interrumpido. Expertos paranormales hicieron un descubrimiento pasmoso mientras analizaban los dibujos de Jaime. Muchas de las mejoras que sugería para hacer barcos más seguros eran precisamente las modificaciones implementadas en la construcción naval después del desastre del Titanic. Regulaciones sobre cantidad de botes salvavidas, altura de compartimentos estancos, sistemas de comunicación de emergencia, todo estaba en los dibujos del niño. Es como si hubiera aprendido de su propio error y ahora quisiera corregir lo que salió mal hace más de un siglo, comentó uno de los investigadores. Durante una sesión de hipnosis regresiva, pasó algo extraordinario que cambiaría para siempre la percepción sobre la reencarnación. Jaime, en trance, empezó a hablar en gaélico irlandés antiguo, un dialecto que ni siquiera los lingüistas modernos dominan completamente. Tancel fos nil me marb. Todavía estoy aquí. No estoy muerto, murmuró con el acento distintivo del County Down. Lo más impactante fue que el análisis lingüístico confirmó que estaba usando expresiones y pronunciaciones específicas de la región natal de Thomas Andrews de principios del siglo XX. Un niño americano hablando un dialecto irlandés que había desaparecido virtualmente décadas atrás. La familia recibió una llamada que los dejó sin aliento. Un descendiente directo de Thomas Andrews, viviendo en Irlanda, había visto el documental sobre Jaime y quería conocerlo en persona. Mi bisabuelo era primo de Thomas. Nuestra familia guarda cartas y pertenencias personales de él que nunca se han hecho públicas, explicó el irlandés. Durante Mindo de Centers, el encuentro virtual le mostró fotografías íntimas de la familia Andrews. La reacción de Jaime fue devastadora. «Tío William, es el tío William», gritó emocionalmente, reconociendo a un hombre en las fotos viejas. «Me enseñó a pescar en el río Comber cuando era chiquito». El descendiente quedó en shock. Esas fotografías nunca habían sido publicadas, y William Andrews efectivamente era tío de Thomas. La revelación final llegó cuando el irlandés le mostró un objeto que nunca había salido de la familia. El reloj personal de bolsillo de Thomas Andrews, encontrado entre sus pertenencias después de la tragedia. Cuando Jaime vio el reloj, tuvo una reacción física inmediata. Sus manos temblaron incontrolablemente. Le salió sudor frío y entró en un estado de trance espontáneo. Eran las 2:05. Lo estaba viendo fijamente. Sabía que solo me quedaban unos minutos. Pensé en mi esposa, Helen, y en mi hija, Elizabeth. Relató los últimos momentos de Andrews con una precisión emocional que hizo llorar a todos los presentes. La hora exacta coincidía con estimaciones históricas de cuándo Andrews fue visto vivo por última vez. La conexión entre pasado y presente nunca había sido tan visceral y real. El descubrimiento que sacudiría todas las teorías científicas llegó cuando los investigadores decidieron probar el ADN comportamental. Jaime fue puesto en situaciones idénticas a las que Thomas Andrews enfrentaba en el trabajo. Problemas de ingeniería naval, decisiones de diseño, cálculos estructurales. Su enfoque para resolver cada problema era idéntico a los métodos que Andrews documentó en sus diarios personales. Pensaba exactamente como Thomas. Usaba los mismos procesos mentales, llegaba a las mismas conclusiones técnicas. Siempre empiezo calculando el peso del casco, luego la distribución de las calderas. Así funciona mi cerebro, explicaba Jaime, replicando perfectamente la metodología de trabajo de Andrews, documentada en archivos de Harlan and Wolff. Durante una visita al sitio de construcción del Titanic en Belfast, Jaime tuvo la experiencia más intensa de todas. Al pisar el astillero centenario, entró en un estado alterado de conciencia y empezó a caminar directamente a ubicaciones específicas. Este era mi taller. Esta era la mesa de dibujo donde diseñé el barco. Y en este lugar exacto, vi al Titanic por primera vez, completamente armado, dijo mientras guiaba a la familia por lugares que ya no existían desde hacía décadas.
Los guías turísticos locales quedaron atónitos. Jaime estaba describiendo la distribución exacta del astillero de 1912, basándose en planos arquitectónicos conocidos solo por historiadores especializados. El momento más conmovedor fue cuando Jaime espontáneamente caminó hasta el memorial de Thomas Andrews en Belfast. Al ver la estatua, no mostró sorpresa o curiosidad como haría un niño normal. En su lugar, permaneció en silencio respetuoso, como alguien visitando su propia tumba. Después de varios minutos largos, susurró: «Helen, las extraño mucho». Esos eran los nombres de la esposa e hija de Thomas Andrews. Sin ningún estímulo externo, Jaime había accedido a las memorias emocionales más íntimas de Andrews, el amor por la familia que dejó atrás en esa noche fatídica de abril de 1912. Las lágrimas corrían por la cara del niño mientras murmuraba: «Necesito irme a casa. Necesito decirles que las amo». El caso de Jaime ganó notoriedad mundial cuando apareció en el programa El fantasma dentro de mi hijo, del Biography Channel, donde entrevistan a niños con supuestas memorias de vidas pasadas. Durante la grabación, Jaime impresionó al equipo de producción, corrigiendo errores históricos en el guión y proporcionando detalles sobre el Titanic que ni los propios investigadores del show conocían. Nunca habíamos visto un niño con tanta información verificable sobre una vida pasada, comentó el productor ejecutivo. Hoy, a los 12 años, Jaime todavía carga las memorias de Thomas Andrews, pero de manera más equilibrada. Terapeutas especializados en casos de reencarnación lo han ayudado a procesar los traumas emocionales de su vida pasada. Sigue dibujando barcos, pero ahora con la alegría natural de un niño, ya no cargado por siglos de culpa. Ahora entiendo que no fue mi culpa. Hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía en ese momento, dice Jaime, demostrando una madurez emocional impresionante para su edad actual. La familia decidió crear una fundación en memoria de Thomas Andrews, enfocada en seguridad marítima y educación sobre el Titanic. Jaime participa activamente, compartiendo sus memorias únicas con historiadores e ingenieros navales. Sus contribuciones ya han resultado en nuevas teorías sobre el hundimiento y mejoras en protocolos de seguridad naval modernos. Tal vez por eso regresé, para ayudar a hacer los mares más seguros, reflexiona Jaime con sabiduría más allá de sus años. El caso fue documentado por el Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia, experto mundial en reencarnación infantil, y publicado en revistas científicas paranormales. Además de aparecer en El fantasma dentro de mi hijo, el caso también fue presentado en Discovery Channel y National Geographic. Los escépticos siguen buscando explicaciones convencionales, pero ninguna hipótesis ha podido explicar adecuadamente la cantidad masiva de información técnica, emocional e histórica específica que Jaime demostró desde los 2 años. Sin importar cuáles sean tus creencias sobre la vida después de la muerte, el caso de Jaime nos hace cuestionar los límites de la conciencia humana y la posibilidad de que ciertas memorias trasciendan la muerte física. Thomas Andrews tal vez encontró paz a través de Jaime y quizás completó su misión: asegurar que tragedias como la del Titanic nunca vuelvan a pasar por negligencia humana.